Muy buenos días tengan todos ustedes en esta hermosa mañana 21 de febrero del año 2021. La Iglesia Evangélica Metodista El Redentor le da una cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento, ya sea dentro o fuera de nuestras fronteras. Les bendecimos en el nombre del Señor. A continuación vamos a tener la oración de invocación a cargo del reverendo Rafael Sáenz. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto vernos una vez más. Vamos a estar en esta oportunidad leyendo el Salmo 118, el verso 1 y 2. La palabra del Señor nos invita: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Aleluya. Invocamos tu presencia, oh Dios, en esta mañana y te damos muchísimas gracias, Padre Santo, por esta maravillosa y bendecida, Señor, oportunidad, Padre Santo, que nos das de encontrarnos con tus hijos, oh Dios, con tu pueblo, Padre Celestial, que está ahí concentrado en sus hogares, con sus familias, en este lindo domingo. En el nombre de Cristo Jesús, bendito y alabado es tu santo nombre. Señor, que tu presencia, oh Dios, sea manifiesta, Señor, en cada uno de nosotros, oh Dios, y que nos ayudes, que nos bendigas, y que tengamos un oído muy fino, Señor, para poder escuchar, Padre Santo, lo que el consejo de tu palabra, Señor, que sea como ungüento fresco, Dios, sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta mañana se prestan, oh Dios, y se presentan ante ti con una actitud, Señor, favorable para escuchar el sabio consejo de tu palabra, para alabar, para adorar, para ministrar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. Gracias, oh Dios. En el llamado a la adoración, con un espíritu apropiado para escuchar la voz de Dios, les invitamos a entonar el himno a nuestro Padre Dios. Ahí, hermano, donde usted esté, a toda voz, con mucha alegría, entonemos y cantemos este himno.
En los avisos de la vida de la iglesia tenemos diferentes actividades durante la semana y aquí les doy la información. Los lunes, momentos de reflexión a las 7 de la mañana. Los martes, estudio bíblico en línea a las 8 de la noche. Los miércoles, enseñanza sobre la oración a las 7 de la mañana. Los jueves, grupo Ágape en línea por la plataforma Zoom a las 8 de la noche. Los viernes, lectura de la palabra a las 7 de la mañana. Los sábados, los jóvenes tienen reunión a las 7:30 de la noche. Si desea más información sobre las diferentes actividades, con mucho gusto puede llamar al 22-22-0360 y se le dará información de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los viernes, el viernes 26 de febrero a las 7 de la noche vamos a tener una reunión de parejas. El título es muy interesante, se llama Historias de Amor, Testimonios. Están todos cordialmente invitados. También desde ya los invitamos al culto del próximo domingo 28 de febrero a las 10:30 de la mañana. Si no ha hecho clic en el botón de suscripción y en el icono de la campanita, les invitamos a hacerlo para que esté al día en las diferentes actividades de nuestra iglesia. También le invitamos a participar en el live chat durante el postludio para que pueda saludar a los hermanos que se están conectando en ese momento. A continuación vamos a tener las gotitas de sabiduría a cargo del hermano Alejandro Chan y después la oración pastoral a cargo de el pastor Rafael Sáenz. Hola, muy buen día. En la vida a uno se topa con diferentes tipos de puentes. Una vez nosotros fuimos a un paseo cerca del volcán Miravalles y había que cruzar un puente que era de hamaca y que le faltaban algunos de los peldaños. Entonces, donde uno daba los pasos, el puente se movía y había que ir viendo dónde sí había peldaño y dónde no. Ese tipo de puente no es fácil cruzarlo, pero también simbólicamente nos topamos con otros puentes que es más difícil cruzar. Yo creo que uno de los puentes más difíciles es el de la teoría a la práctica. Cruzar el puente de lo que la Escritura enseña a lo que nosotros debemos vivir en la vida cotidiana. Nosotros hemos aprendido en la Escritura que hay que amar a las personas, a todas las personas. Y ese es un gran reto, un gran desafío. Pero todavía este desafío es mucho más grande porque el amor con el que nosotros debemos amar a las personas es el amor ágape, el amor de Dios. Y eso son palabras mayores. También nosotros debemos de comprender que en la vida cristiana no podemos quedarnos en un solo nivel y por eso necesitamos crecer y madurar. Entonces esos son dos desafíos que nosotros tenemos en la vida cristiana: amar a las personas con el amor de Dios y madurar y crecer y madurar y crecer continuamente. Entonces, una de las formas de madurez y de amor cristiano es poder comprender que las personas no siempre pensarán igual que nosotros pensamos. A mí me ha ocurrido que he tenido conversaciones con alguna persona y hemos tenido que pensar distinto, hemos discrepado y al final de la conversación esa persona ya la noto distante, fría, seria. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas veces nosotros, solo por pensar diferente,
pasamos a las personas a otra lista, a la lista, este ya no es mi amigo, esta ya no está en mi lista de preferidos, este es una persona a la cual solamente toleraré, pero no está en la lista de mis queridos. Es decir, no logramos pensar diferente, opinar distinto y a la vez seguir teniendo una rica y buena y sana relación con las personas. Ese es un problema muy grande que tenemos algunos creyentes. Yo le invito para que usted y yo pensemos como el apóstol Pablo habla en Romanos 12:16. Dice Romanos 12:16, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes. Y oiga cómo termina el versículo. No crean que ustedes lo saben todo. Le invito para que usted piense distinto, para que usted discrepe con las personas, pero no las saque de las personas queridas, de las personas amadas, y para que eso no afecte su buena relación con todos. Que el Señor le bendiga. Una vez más, en esta oportunidad, damos gracias a Dios por la bendición que nos da como iglesia del Señor llegar ante la presencia del Señor y presentarle nuestras diversas situaciones. Siempre para cada uno de estos momentos me gusta introducirlo con una lectura bíblica. Y esa lectura la hallamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, los versos 7 al 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esas son promesas de Dios para cada uno de nosotros. Son promesas en las cuales hay que activar esas promesas para nosotros. Son promesas de parte del Señor para nosotros, su pueblo. Y me gusta, tal vez simbólicamente, siempre lo hago. Esta es la lista de hermanos y hermanas que en su mayoría se congregan con nosotros. Aquí hay nombres de hermanas y hermanos, los apellidos completos. Y seguramente en este momento nos están escuchando, nos están sintonizando. Siempre están en nuestras oraciones, hermanos. En nuestra iglesia tenemos el árbol de oración y hay otras instancias más en la iglesia que tenemos, pero este momento es muy importante, hermana y hermano, que nos podamos venir ante la presencia del Señor y presentarle a Él nuestras peticiones. Padre, en el nombre de Cristo, aquí estamos, oh Dios, tus hijos y tus hijas, trayendo no solo nuestras peticiones personales, de salud, financieras, de empleo, las situaciones que nos están aquejando, Señor, en nuestro cuerpo, que quizás hasta nos están fastidiando en nuestra mente. Y también, oh Dios, queremos, Señor, en esta mañana decirte qué bendición más grande saber que podemos, oh Dios, acudir a ti, no solamente por las necesidades que tenemos, sino porque te necesitamos a ti, Señor, con nosotros, para poder, oh Dios, tener la facultad, el poder y la autoridad para
Señor, enfrentar tan serios y duros y fuertes desafíos, oh Dios, que como personas, que como familias estamos en estos días enfrentando. Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, estamos en este momento intercediendo por cada hermana y por cada hermano que está su nombre aquí escrito, Señor, en esta lista de miembros de nuestra iglesia, Señor. Cada uno de ellos, oh Dios, con su nombre, con su apellido, con su necesidad, con su diversa dinámica de vida que tiene, Señor, sea que esté solo, sea que esté en una cama, sea, oh Dios, que tenga su trabajo, como sea, Señor, que en este momento no tenga su trabajo. Estamos presentándotelo ante ti, Señor, para que tu misericordia le alcance, Señor, le cubra, Padre Celestial, le fortalezca, Señor, le cuide, le proteja, Señor, en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Y traemos, oh Dios, también, Padre Santo, ante tu presencia, otras necesidades también, oh Dios. En nuestra iglesia, Señor, también tenemos hermanos de esta lista que están enfermos, oh Dios, que están pasando situaciones muy serias a nivel individual, a nivel familiar, de diferente índole, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendícele, Señor. Te damos gracias por el restablecimiento de la salud de algunos hermanos. Te damos gracias, oh Dios, porque nuestro país, Padre Celestial, vuelve, Padre Santo, a la dinámica de estudios, a la dinámica laboral, a la dinámica normal, Señor, frente a una situación tan fuerte como la que estamos en este momento atravesando. Y Señor, es un momento apropiado para poder presentar a las autoridades de nuestro país, a nuestro presidente de la República, don Carlos Alvarado, a sus ministros, oh Dios, todas las instituciones que trabajan, oh Dios, todo ese entramado institucional nacional, que tú lo bendigas, que tú lo guardes, que tú lo protejas, oh Dios. Estamos orando, oh Dios, por el Poder Judicial, por su Corte Suprema de Justicia, cada uno de los magistrados, oh Dios, y todo el equipo de trabajo que están diseminados a nivel nacional, oh Dios. Bendíceles, ayúdales, oh Dios. Oramos por el Poder Legislativo, desde su presidente, Señor, el hermano Krushan, junto con todo ese también equipo de trabajo que hay a nivel, Señor, de sus diputados, y todos sus asesores, y todo el equipo de trabajo que hay ahí en la Asamblea Legislativa. Y estamos en este momento, Señor, presentándote una vez más a los pastores y las pastoras, a los laicos, oh Dios, a los consejos ministeriales de las más de 100 iglesias evangélicas metodistas de Costa Rica, Señor, que están diseminadas por todo el territorio nacional. Y estamos bendiciendo, Señor, el ministerio de nuestro hermano obispo, a los superintendentes, y estamos, oh Dios, rogándote por este nuevo periodo, Señor, de clases que está iniciando en el Seminario Evangélico Metodista de Costa Rica, como esta nueva dinámica, Señor, de trabajo con el Colegio Metodista, Señor, que tú lo bendigas, a los profesores, a los estudiantes, a los padres de familia, Señor, que bendigas, oh Dios, a los directores y a los niños de nuestro hogar metodista allá en Coronado, Señor. Que bendigas, oh Dios, al personal de la librería metodista, Señor, allá en Alajuela, que está todos los días también trabajando por diseminar la literatura, Señor, nacional, Padre Santo. Y estamos orando, Señor, por nuestro consejo ministerial aquí de la Iglesia Evangélica Metodista, y estamos orando, Señor, en el nombre de Jesús, para que bendigas en una forma sobreabundante, Señor,
cada una de las diversas necesidades que como iglesia local así tenemos. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Las puertas del templo continúan cerradas, pero la vida de la iglesia continúa. Les invitamos a ofrecer sus diezmos y ofrendas mientras entonamos el himno Santo Espíritu, llena mi vida. Santo Espíritu, llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu, llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Quiero dar tu mensaje a otros hasta que Cristo vuelva otra vez. Quiero dar tu mensaje a otros. Úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de ofrecer nuestros diezmos y ofrendas. Los ponemos delante de ti para que los multipliques, para extender tu reino, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. En este momento tenemos un tiempito con los niños a cargo de la hermana Johanna Salazar. Niños, pongan mucha atención porque este es un tiempo especial para ustedes y para los grandes también. Hola chicos y chicas, qué gusto estar compartiendo una vez más con ustedes este tiempito tan especial. Que el Señor los continúe bendiciendo. Hoy estaremos hablando sobre la enseñanza de la ley. ¿Qué les parece si vemos los dos versículos para el día de hoy? Vamos a verlos. Jesús y la ley. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. San Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Este pasaje nos pone a pensar, ¿por qué Jesús nos hace esa aclaración? Algunos dicen que en aquel tiempo había un grupo de personas que le decían a los demás que Jesús vino a cambiar las leyes. Y no, fue todo lo contrario. Con él se cumplió el propósito. O podríamos pensar que lo hizo para enseñarnos que las leyes de Dios sí se pueden cumplir. Y lo hizo así. Jesús vivió conforme a los designios de Dios. Y Él fue el que nos limpió de todo pecado. O bien, solamente para dejarnos su posición clara. Pero lo que nos queda claro es que nosotros como cristianos
tenemos que cumplir con las leyes de Dios. Existen 3 tipos de leyes, pero ¿qué les parece si recordamos la ley moral, que conocemos como los 10 mandamientos? Vamos a verlo en forma de canción. Son 10 los mandamientos que Dios dejó para nosotros, mandamientos de amor que la roca Él escribió. Tú pensarás cómo lo haré para poder yo hoy cumplirlos. No debes preocuparte, si Dios vive en tu vida, Él lo hará. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imágenes. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo. Décimo, no codiciarás. Son 10 los mandamientos. Son 10 los mandamientos. Y los aprenderás. ¡Wow! Podemos pensar que es muy difícil cumplirlos y que son muchos, pero no tengan temor. Cuando vivimos conforme a la Biblia nos enseña, Dios nos va guiando. Y recordemos algo, Jesús es el mejor ejemplo a seguir. Jesús nos enseñó a cumplir la ley de Dios desde el corazón y la mente. Así debemos ser nosotros. Nuestras acciones deben reflejar la ley de Dios. Jesús nos enseñó a ser íntegros. ¿Cómo? Cuando enseñamos y vivimos obedeciendo las escrituras de Dios. Además de que cuando lo hacemos, tiene que ser de todo corazón. Bueno, chicos, quisiera que hiciéramos un pequeño repaso. La semana pasada vimos que nosotros somos la sal del mundo. ¿Cómo? Siendo ejemplo y buenas personas. También quisiera recordarles que nosotros somos luz. Cuando llevamos el mensaje de salvación a aquellas personas que nos rodean. Y hoy estamos aprendiendo que nosotros tenemos que vivir como Jesús, obedeciendo las leyes de Dios. Y de esta forma vamos cerrando la enseñanza de hoy, pero no sin antes orar. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias por mostrarnos qué clase de persona quieres que seamos. Te pedimos que nos ayudes a cambiar las cosas que no hago bien y que seamos nuevos chicos y chicas. Ayúdanos a que tener el carácter de Jesús y que tengamos en nuestra mente y corazón las enseñanzas de Jesús. Gracias por amarnos. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¡Nos vemos! La lectura de la palabra para el día de hoy se encuentra en Mateo 5, versículos 17 y 18, y leo para ustedes. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. La proclamación de la palabra está a cargo del reverendo Rafael Sáenz. Hermanos, la palabra del Señor es viva
y habla a nuestros corazones. No seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Saludamos a todos los hermanos, tanto los que están en nuestro país como los que están fuera de nuestras fronteras. Gracias por sintonizarnos. Ustedes pueden dejar sus peticiones de oración o sus acciones de gracias por el chat de Facebook o también a través de nuestro canal de YouTube. Estamos para apoyarnos, hermanas y hermanos, de manera mutua. Bendecimos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Ante Él se dobla toda rodilla, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. El lema de nuestra congregación es una iglesia en el centro de la ciudad con un mensaje cristocéntrico. Cristo es el centro de nuestro mensaje. Cristo es la razón de nuestra existencia como cristianos. Él transformó nuestras vidas y sigue trabajando a través del ministerio del Espíritu Santo. No estamos solos. Hermana y hermano, no estamos solos. El perdón en Cristo Jesús nutre, da sentido, direcciona nuestra vida. Él es la razón de nuestra adoración. Cristo es Dios en, con y por nosotros. Por eso no tenemos temor de aquello que nos pueda acontecer. Al ser sus hijos, podemos estar muy confiados. Estamos guardados en el centro de su mano. Nada ni nadie nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. Padre, en el nombre de Cristo, en esta oportunidad, Señor, tan linda, tan maravillosa, en que se va a estar exponiendo tu palabra, Señor. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, oh Dios, en esta mañana, Señor, está enfocado, Señor, en escuchar la palabra, el consejo tuyo, Señor, que está aquí en tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos tanto a un servidor, que es el que está compartiendo la palabra, como a la hermana y el hermano, el amigo, el vecino que está ahí junto a nuestro hermano en la casa escuchando este culto, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. 3 formas en las que Dios se ha revelado a los seres humanos de maneras extraordinarias e indubitables. La primera, a través de la creación. Es una bendición eso, la cual en la creación nos da evidencias concretas, objetivas e inobjetables de su poder, de su creatividad. La segunda, a través de su palabra, la cual nos habla y nos dice quién, cómo y de qué maneras le puedo conocer y puedo relacionarme. Y la tercera manera de revelación es mediante Cristo Jesús, quien es la imagen misma de su sustancia, es el resplandor de su gloria, y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Gloria al Señor. La hermana María nos leyó el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 17 y 18. Y estos textos bíblicos enmarcan muy bien la razón principal por la cual Cristo ha venido a nuestro mundo, a nuestro planeta, a nuestra vida. La razón de las Sagradas Escrituras, la razón de la creación y la razón de nuestra realidad es la venida en cuerpo de la persona de Cristo, quien es Dios. Y es que, hermanos, el contexto de este texto bíblico, recordemos que Jesús está en un cerro ante mucha gente.
con características de cada una de esas personas de vida muy diversas. Vean ustedes en el capítulo 4, en los versos 24 y 25 de este evangelio, el tipo de personas que están ahí. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían, ¿qué? Dolencias. ¿Quiénes más les trajeron? A los afligidos por diversas enfermedades. ¿Quiénes más? Los que estaban atormentados. ¿Quiénes más? Los que estaban endemoniados, los que estaban lunáticos, los que estaban paralíticos. Y dice la palabra punto y coma, y los sanó. Y les siguió mucha gente. ¿De dónde? De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y nos dice entonces, para empezar, en el contexto, que es un contexto de personas con sumas necesidades. Nos dice que esas personas están en condiciones espirituales, físicas y emocionales de las personas que le escuchan, y dice que su fama, la fama de Jesús, se difunde, y por consiguiente, entonces, todas esas personas llegan para ver quién es Jesús, qué puede hacer por ellos. Al empezar el capítulo 5 de este mismo evangelio, nos dice que los 12 discípulos están con él. Y esos 12 discípulos también representaban los más variados pensamientos y realidades sociales de la época. Es interesante, hermanos, porque el templo en el cual estaba en el centro de la ciudad de Jerusalén, pese a que en el templo estaban los sacerdotes y desarrollaban una serie de rituales y actividades espirituales, había una estructura que vigilaba que las leyes de Dios se llevaran a cabo al pie de la letra y de manera sumamente literal, ordenada, sistematizada. Por otra parte, están en el centro de la ciudad las decisiones políticas para el país. Pero en la periferia hay gente que no tiene acceso a Dios por las restricciones institucionales que hay. Como si fuera poco, han pasado ya 400 años que no se escucha la voz del profeta anunciando esperanza ni exhortando al arrepentimiento. Es un tiempo de silencio en el cual hay dolor en la gente, hay desesperanza, hay angustia, hay tribulación, hay aflicción, hay muerte, hay gente muy enferma y en condiciones espirituales y emocionales sin precedentes. El surgimiento de esperanza de aquella población está por el suelo, y como si fuera poco, tienen un gobierno en el cual no les corresponde, no es propio, solamente los oprimen con demandas económicas. La estructura institucionalizó a Dios, lo encerraron y lo confinaron en el templo. El perdón, la liberación, la justicia, la sanidad, la encerraron, y el pueblo, los de a pie, hijos de las promesas de Abraham, el padre de la fe, estaban sufriendo en carne propia el pecado personal, el pecado estructural, y estaban desválidos, desamparados, como ovejas sin pastor. Y es que tiene que haber una condición entonces para que haya una misión. La humanidad, no solo de Israel, sino de este tiempo, como la de todos los tiempos, está a punto de caer en el despeñadero. Y como si fuera poco, el enemigo, o sea, el engañador, el acusador, el experto en avergonzar a toda la humanidad de su pecado, por cuanto el primer Adán desobedeció junto a Eva a su creador. Los profetas Isaías, Miqueas, Jeremías, entre otros, habían anunciado siglos atrás que vendría un Mesías Salvador. No obstante, hay una esperanza, la cual comienza a evidenciarse entre ese mismo pueblo. Y es que, ¿saben qué?
31 años atrás, un ángel del Señor fue enviado a la tierra a dar un mensaje que va a despertar esperanzas, va a movilizar a la gente para encontrar su anhelada y deseada liberación, para encontrar el perdón, para encontrar la sanidad, para encontrar la reconciliación con Dios. No andará en cautividad ya más ese pueblo, no andará más en tinieblas, no habrá oprimidos por el diablo entonces. El ángel Gabriel dijo en aquel momento, 31 años atrás, no temáis, le dijo a unos soñolientos y cansados pastores que estaban cuidando de sus ovejas en aquella oscura noche, porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, dice, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Juan 1:29 nos dice que Jesús y su misión era, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por otra parte, Mateo 1:21 nos dice de Jesús, el Cristo y su misión, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese tiempo, según el evangelista Mateo, nos dice que era su primer año de ministerio. Y mucha gente de las periferias ya sabe acerca de lo que está sucediendo en esas comunidades de Siria, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Por eso vienen en busca de aquel a quien dicen que sana, que liberta, que reconcilia y que perdona. Y es que no hay mejor momento para tener un encuentro con Cristo como en las crisis, en las necesidades, hermanos. Cuando estamos en dichas situaciones hay un espíritu de búsqueda, y aunque hay confusión, hay angustia y hay incertidumbre, la gente es sensible a hacer cosas para poder encontrar las debidas y apropiadas soluciones a su realidad. Las crisis, hermanos y hermanas, simple y llanamente son oportunidades para encontrar las salidas. Por eso hay momentos apropiados para decir, bendita la crisis que me hizo entender, que me hizo crecer, que me hizo buscar, que me hizo no rendirme. Bendito el problema que me hizo comprender que no somos absolutos. Solo en las crisis es cuando de rodillas podemos tocar el cielo, hermanos. Y esta gente está casi que tocando el cielo con su vida, hermanos, porque van al encuentro con Cristo Jesús. Estas personas que están en sus comunidades no les importaron caminar y buscar la solución, y por tanto llegaron a un monte, y al encontrarse con Cristo, el Dios encarnado, y escuchar el mensaje de amor, ese mensaje de esperanza, de restauración, de reconciliación, de perdón, de liberación y de sanidad. Y es que Jesús mismo un día ya lo había dicho un sábado en la sinagoga, allá en Lucas 4, 18 al 19. Repasemos de nuevo ese texto bíblico tan memorable sobre la misión de Cristo Jesús. Nos dice en Lucas 4 lo siguiente, hermanos: el Espíritu, verso 18, del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces esto nos explica el por qué, el para qué y en qué consiste su venida a este mundo. Esas personas que estaban en sus comunidades no les importaron caminar y buscar eso, hermanos. Y es que cuando hay dolor, hermanos, cuando hay angustia, cuando hay aflicciones, y las tribulaciones siempre están y estarán presentes, y por tanto requieren soluciones integrales,
requieren soluciones inmediatas. Los seres humanos, aún con tantas virtudes y con tanta tecnología y con tantas redes de comunicación que nos rodean, tenemos que entender que somos vulnerables. Sí, nuestros cuerpos, aunque a veces fuertes y creados por Dios, a la vez se convierten en materia vulnerable. No estamos en capacidad de resistir la enfermedad, no tenemos capacidad para resistir la tentación, el pecado, las pruebas. En cualquier momento pueden llegar, y si les permitimos que entren y se asienten en nuestras mentes o en los hogares, les estaremos dando el lugar que nunca se han merecido, hermano. Necesitamos entender, por otra parte, nuestra necesidad de restaurar nuestra relación con nuestro Creador para estar en mejores condiciones. La venida de Cristo viene a nuestro encuentro en virtud de tender el puente en forma de cruz para reconciliar consigo a la humanidad toda con aquel gran y maravilloso y amoroso Dios. El ser humano de todos los tiempos necesita no solo entender de manera intelectual, como así conocer y tener un encuentro personal con Cristo, según nos lo dice Lucas. En estos textos está demostrando que el ser humano es una materia de suma vulnerabilidad. Estamos expuestos en este planeta a todo. Solo Dios está en la capacidad de restaurarnos, de reconciliarnos, darnos la fuerza necesaria, la vitalidad, sanarnos de manera integral nuestra vida. Las necesidades humanas de sanidad, de liberación, de perdón, de opresión, no se encuentran en una institución. Tan solo Cristo nuestro Señor tiene la solución integral, transformadora y absoluta para dar una solución completa. Por eso Cristo nos hace la invitación que nos lleguemos a Él, y Él nos hace descansar y a que aprendamos además a llevar su yugo, por cuanto es ligero y fácil de llevar. Ese poder de Cristo que estuvo ayer en la sinagoga y que estuvo ayer en aquel monte con aquellas personas, hoy está a disposición para todos aquellos que clamen a Él por misericordia. Si hay opresión, si hay cautivos por falta de perdón, hay que ir en busca de esa reconciliación, lejos de alejarnos, más bien mediante esa reconciliación que solo Cristo ofrece. Más bien se deben de tender puentes entre hijos y entre padres y viceversa, en sí entre miembros de la familia. Tenemos que correr, ir en búsqueda de esa anhelada paz y esa anhelada reconciliación que solo Cristo Jesús nos puede ofrecer, dar y brindar, hermanos. Si en la familia hay perdón, si hay reconciliación, si hay liberación, ahí hay gozo, allí hay bendición y allí hay gratitud de Dios. Ahí se pueden enfrentar las pruebas, hermanos. Familias sanas resultan en una iglesia y por consiguiente una sociedad sana, hermanos. Por tanto, la primera iglesia, que es en sí el hogar, es la que debe pasar por la experiencia de esa anhelada restauración, de esa necesaria reconciliación, de esa sanidad y sanar esas heridas que el pasado ha ocasionado, hermanos. Donde está, dice la palabra y el canto también, el Espíritu de Dios, allí hay libertad, allí hay sanidad, allí hay liberación, allí hay presencia de benignidad, allí hay templanza, allí hay paciencia, allí hay tolerancia y cosas semejantes. No hay crisis que no se pueda pasar en una pareja, en una familia que experimenta la santa y gloriosa presencia del Espíritu Santo. Él es quien da la oportunidad diferente de poder enfrentar cualquier crisis que sea, siempre que Dios esté presente en nosotros como familia. Cristo Jesús no vino a nuestro mundo para que se le incluyera en un calendario unos días de vacacioncitas, sino como objetivos muy claros, concretos, oportunos y que tan solo Él puede desarrollar. Cristo vino a nuestro mundo con una agenda muy puntual y Él quiere desarrollarla aún hoy. Igual que aquellas personas que aquellos años
corrieron desde diferentes comunidades, igual nosotros tenemos que correr a Él, porque para eso ha venido Él a nosotros. Y aquí entonces valdría también una pregunta que va muy acorde con el texto bíblico de Mateo. ¿Por qué y para qué sirve la ley entonces? Bueno, respecto al tema de la ley, los judíos eran sumamente instruidos y se apoyaban en ella para saber discernir entre el bien y el mal. Esta era el referente e incluso enseñaban a otros, y con ellos se creían expertos en conocer la voluntad de Dios para cada uno de ellos. Más de 600 mandamientos la constituían. Sin embargo, al parecer no había salida, por cuanto muy a menudo se le acercaban personas muy abrumadas, preguntando cuál era el más importante, el más grande mandamiento, o cómo lograr la vida eterna. Sí, varias personas se le acercaron a Jesús con esas preguntas. Y hay casos en los evangelios que nos recuerdan dichas experiencias. Por ejemplo, allá en Mateo 19, 16 al 30, con la experiencia del joven rico. ¿La recuerdan? Tenía de todo, pero le hacía falta algo muy importante. Y de ahí nace la pregunta. Por otra parte, los profetas del Antiguo Testamento proclamaban las palabras que Dios les decía que debían proclamar, llamaban a la confesión, llamaban al ayuno, llamaban al arrepentimiento, daban esperanza, denunciaban el pecado, pero no era suficiente por cuanto el juicio divino llegaba sobre el pueblo. Bastó la experiencia, hermanas y hermanos, de un escriba en Marcos 12, 28, 34. Y esa experiencia, hermanos, Marcos 12, 28, 34, dice la palabra del Señor lo siguiente. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás tan lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Para contar con una comprensión clara, concreta y objetiva del verdadero sentido de la ley y de los mandamientos, el cual se resumen en amar a Dios con todo lo que es en sí la persona y amar al prójimo como a sí mismo, esto echa por el suelo el sentido de literal y legalista que le daba el judío a la ley. Nicodemo se suma a este esfuerzo humano aquella noche al encontrarse también con Jesús y comprender frente a Jesús mismo que nadie podía hacer lo que Jesús hacía si no estaba Dios con él. A lo que Jesús mismo es quien le instruye con la necesidad de un nuevo nacimiento y el cual le daría la oportunidad de ver el reino de Dios. Y es que es Pablo, el apóstol, hermanos, quien luego explica también, eso es algo sumamente importante, hermanos, en Gálatas 2, capítulo 2, los versos 15
al 16, dice la palabra del Señor: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Así nos dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces, vea usted qué importante lo que nos dice. Y sigue diciéndonos: por las obras de la ley nadie se puede justificar. Por cuanto el propósito, hermanos, de la ley mosaica es doble. Primero, revelar la naturaleza del pecado en el ser humano, según nos lo dice muy claramente en Romanos 3:20. Y por otra parte, debido a la incapacidad del ser humano en cumplir la ley en todos sus extremos, consiste en que la ley más bien le puede guiar a reconocer la gracia concedida por medio de Cristo Jesús, según Gálatas 3:24, que por aquí lo tenemos de inmediato. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o nuestro asistente, o nuestra maestra, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. Entonces, hermanos, vean ustedes, la ley es un ayudante, hermanos. Con esto en mente, y volviendo al texto en el cual estamos, de Mateo 5, 17, 18, Jesús no vino a desobedecer o a rebelarse en contra de la ley, y menos en contra de los profetas, sino más bien a cumplir con la ley, por cuanto la ley misma evidencia que toda la humanidad está bajo una perfecta condenación a causa de su pecado. Así lo dictamina Romanos 3, los versículos 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda su boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, entonces, hermanos, era un instrumento el cual Dios mismo había dado, al igual que los profetas lo dio en momentos críticos de la historia. Por tanto, no es el objetivo de Jesús rebelarse contra lo que Dios mismo había asignado según la necesidad. No obstante, aunque la ley es buena y perfecta, dicho documento tiene vacíos, tiene huecos. Y la ley fue como aquel esbozo que había hecho el pintor. Apenas eran unos trazos para dar la idea e ir evidenciando una imagen exacta del objeto. Por tanto, seguir en lo mismo no obtendría los mejores resultados. Había que terminar con el cuadro completo, y por consiguiente todos los creyentes podamos así participar de aquellas bendiciones que se habían hecho a Abraham en años atrás, según nos lo dice en Gálatas 3, 10 al 14, hermanos. Esos textos son sumamente importantes, hermanos. Vivimos tiempos, hermanos, donde hay movimientos hoy donde hacen mucha fuerza en función de la ley, hermanos. Pero la palabra de Dios sigue diciéndonos en Gálatas 3, 10 al 14 de la siguiente manera, hermanos. Dice la palabra de Dios: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dice la palabra. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas
vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, puesto hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Es una bendición, hermanos, entonces, entender con un poquito más de claridad la misión, entonces, del por qué viene Cristo, entonces, en cuerpo hacia cada uno de nosotros. Por lo tanto, y como tercer punto, Jesús nuestro Señor no viene a quebrantar la ley. El cuidado de Jesús acerca de la ley se extiende a lo más minucioso, hermanos, en las Escrituras, como lo es la diminuta letra hebrea yod, o una tilde, dice, una pequeña señal colocada encima de una letra para marcar el tono o acento de la sílaba. Por cuanto sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, por eso sus letras se llaman sagradas, y por eso también el mismo Señor Jesús dijo en Juan 10:35 que sus escrituras no pueden ser quebrantadas. Por tanto, ninguna parte de la Biblia puede fallar o dejar de ser palabra de Dios. La ley en sí, entonces, no quitaba el pecado en el ser humano. Pablo en Gálatas, ahí mismo 3:19 hasta el 29, es un texto muy precioso. Dice que ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Sigue diciendo el texto: pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por lo tanto, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué textos bíblicos más maravillosos, hermanos, que tenemos? Entonces, este texto nos dice en detalle lo que es el sentido de la ley, hermanos. Lo que viene a ser efectivo es el sacrificio vicario de Cristo en la cruz, el cual viene a quitar el pecado del mundo y abrir la oportunidad para que la gracia de Dios sea derramada de manera incondicional para todos, sin restricciones y sin medida. Y es en Jesús quien se hace maldición y cae sobre él toda la ira de Dios. Es por eso el grito angustioso de Jesús en aquella cruenta cruz, aquel glorioso Viernes Santo, el cual clama a voz en cuello: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su sacrificio era necesario. El segundo Adán en el Gólgota, Cristo Jesús, revertirá lo que el primer Adán en el Edén no estuvo en capacidad de hacer. Pablo mismo nos interpreta en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el verso 22, esta escena, hermanos. Nos lo dice:
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sea el nombre del Señor bendito. Solo quien tiene una visión clara y contundente de lo sucio, de lo repugnante, de lo asqueroso del pecado y sus consecuencias, pueden hacer posible, por medio de su sacrificio, una vez y para siempre, revertir la condición humana y reconciliarla con Dios. Si tan solo este ser humano se arrepiente y confiesa sus pecados y se aparta para alcanzar misericordia de Dios mediante su perdón. Para terminar, hermanos, Hebreos es una carta maravillosa que nos ayuda a la comprensión de la misión de Cristo hacia la humanidad. Y quiero permitirme que leamos juntos su capítulo 9, 23, Hebreos capítulo 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, si hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y sigue profundizando más el autor de los Hebreos con respecto a la ley. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Eso es maravilloso. Corramos a Cristo, hermanos, igual a como lo hicieron aquellos primeros hombres y mujeres que nos muestra en el Evangelio de Mateo, cómo llegaron con sus situaciones diversas, no se quedaron inmovilizados, sino que se acercaron ante el Señor y hallaron misericordia, hallaron compasión, hallaron gracia, hallaron la sanidad en Él. ¿Quiere ser usted uno de ellos, hermanos? Le invito en este momento entonces para que vengamos al Señor con gratitud, con gozo, con regocijo, a los pies de Cristo, humillados ante su presencia en el nombre de Jesús. Aleluya.
Entonemos el himno congregacional al Salvador Jesús. Leemos en la palabra del Señor para ser despedidos en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Oramos en el nombre de Jesús para ser despedidos. Padre, gracias te damos por la bendición siempre de tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú, Señor, viniste con una misión muy especial, muy específica y muy importante, y es rescatarnos, oh Dios, del pecado a cada uno de nosotros y guardarnos de manera irreprensible, oh Dios, en estas situaciones, oh Dios, en las diversas situaciones que pasamos. En el nombre de Cristo Jesús, que tu iglesia, Señor, que la familia tuya, Señor, ahí en los hogares puedan ser, oh Dios, durante este día ministradas, oh Dios, con este consejo de la palabra que hoy hemos compartido. En el nombre de Jesús, bendícelos y que podamos el resto de este día y el resto de esta semana estar siempre recordándonos la diferencia que hay, oh Dios, entre tu venida, Señor, y la ley, Padre Celestial. Y que siempre, Padre Santo, tu amor esté presente sobre cada uno de nosotros. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, te damos gracias. Aleluya. Amén y amén. Sea benditos, hermana y hermano, durante este día.